En este primer tema del curso de geografía vamos a desarrollar teoría geográfica. Bien, jóvenes. Bueno, para hablar de geografía nos tenemos que remontar a ver de dónde proviene este término. El término geografía, te cuento, proviene de dos voces griegas. La voz griega geo y la voz griega grafía. Profe, en mi libro sale como grafos, no te preocupes, también es lo mismo, grafía o grafos. Geo quiere decir tierra y grafía o grafos quiere decir descripción. Por lo tanto, etimológicamente hablando, nos referimos a que geografía es descripción de la tierra. Recuerda eso. Pero ponte a pensar un poquito también y dime si hoy en día el geógrafo va a estudiar para salir a describir la tierra. Difícil, ¿no? Entonces tenemos que pensar en un concepto moderno para la geografía. Por eso nosotros diremos que la geografía es una ciencia que va a estudiar principalmente, esencialmente, mira aquí el dibujito que te he puesto, va a estudiar al hombre y al medio. Profesor, pero este hombre y este medio, ¿qué van a tener en común? Ah, ya, ellos van a tener en común las interrelaciones. Por eso se dice que la geografía en la actualidad es una ciencia de tipo social, porque se encarga de estudiar al hombre en contacto con el medio ambiente, es decir, las interrelaciones hombre y medio. Espero que hasta ahí estés atendiendo. Bien, continuemos. Bueno, ya hemos visto la etimología, ya hemos visto la definición. Ahora vamos a ver por qué es importante estudiar geografía. ¿Será importante estudiar geografía? Mira, ponte a pensar tú cómo sería un mundo sin conocer el territorio. Es decir, ponte a pensar cómo viviríamos sin saber que el Perú se divide macrorregionalmente en mar, en costa, en sierra y en selva. Entonces sí es importante. Profe, ¿por qué es importante estudiar geografía? Te respondo, amiguito. Es importante estudiar geografía porque nos permite conocer y organizar de una manera mucho más eficiente nuestro territorio. Es decir, a través de la geografía vamos a conocer cómo se conforma nuestro territorio y de esa manera lo vamos a poder distribuir adecuadamente, conociendo su población, su relieve y su hidrografía, etc. Bien, pasemos a la parte histórica. La evolución histórica de la geografía se va a dividir en las 4 grandes edades de la historia que tiene, bien, el proceso de la humanidad. Empezamos por la Edad Antigua. En la Edad Antigua, como recordarás su etimología, la geografía ha nacido en la antigua Grecia, aproximadamente 2500 años antes de Cristo, amiguito. Pero esta geografía, acuérdate, no es analítica. Eso grábalo bien, no es analítica, es descriptiva. Es decir, el habitante griego se dedica a observar el mundo, a ver el mundo y a describir los fenómenos del mundo. El habitante griego no entiende la lluvia, no entiende los truenos, los achaca ¿a quién? A sus dioses. ¿Recuerdas la mitología griega? A él los atribuye, pero no le da una explicación científica. Eso va a suceder, ¿por qué? Porque es meramente descriptiva. Se considera que el padre de la geografía antigua es el griego llamado Hecateo de Mileto. Toma nota porque ha sido pregunta de examen de admisión, por favor. Hecateo de Mileto, padre de la geografía antigua. Para la Edad Media, aproximadamente ya hacia el siglo V, la geografía sigue siendo descriptiva, pero esta va a tener auge en las sociedades de Oriente. Una de esas sociedades de Oriente vienen a ser los árabes. ¿Por qué, profesor? Porque los árabes son los que van a desarrollar el tema astronómico, es decir, ellos son los que van a aportar mucho más a la geografía descriptiva, ¿correcto? A estas dos etapas nosotros le podemos decir geografía precientífica. Ahora, a la moderna y a la contemporánea nosotros le llamaríamos geografía científica. ¿Por qué? Porque hacia el siglo XVIII, cuando empieza la edad moderna, ¿bien? Cuando finaliza ya la edad moderna, la geografía alcanza su rango de ciencia. Y este rango de ciencia lo va a alcanzar gracias a un personaje. Este personaje es considerado el padre de la geografía moderna, llamado el señor Alexander von Humboldt, el alemán, ¿te acuerdas? Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna, va a permitir que la geografía se eleve al rango de ciencia. ¿Por qué, profesor? Porque va a proponer principios geográficos. El principal principio y el que él propone será el principio de causalidad. Y no te preocupes, que los principios geográficos nosotros lo veremos en la siguiente sesión, ¿correcto?
Entonces, profesor, ya para la Edad Moderna es ciencia gracias al aporte de Alexander von Humboldt en Alemania, principios geográficos, en este caso el principio de causalidad. Y para la edad contemporánea, es decir, para la edad en la que nosotros estamos viviendo ahora, la geografía tiene mucho apoyo de quién. Correcto, amigo, tiene mucho apoyo de la tecnología. Excelente. Y eso lo podemos evidenciar en herramientas como nuestro teléfono celular. ¿Por qué, profesor? Porque todos nuestros celulares cuentan con un GPS. Excelente, amigo. Bien, continuemos. Vamos a analizar ahora el geosistema. Profesor, ¿a qué se le llama geosistema? Fíjate, se le va a denominar geosistema a una unidad funcional. Geo, tierra, sistema, conjunto de elementos. Profe, entonces la geografía estudia el geosistema porque el geosistema es un conjunto de elementos que va a cumplir una función. Acuérdate, así como cumple una función el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso en nuestro cuerpo, el geosistema lo hará a un nivel macro, en el espacio exterior, es decir, en el medio ambiente. ¿Bien? Profesor, este geosistema va a estar compuesto por ¿qué elementos? Atento ahí. Elemento biótico, elemento abiótico, elemento antrópico. Profesor, biótico, si no me equivoco, son los que tienen vida. Bióticos son los que tienen vida. Abiótico, profesor, son los que no tienen vida. Y antrópico, profesor, somos nosotros. Dentro de esa clasificación, recuerda que los bióticos pueden ser flora y fauna, los abióticos pueden ser los minerales, clasificados en metálicos y no metálicos, y el antrópico es el ser humano. Ahora, profesor, estos elementos del geosistema, ¿dónde van a interrelacionarse? Aquí, mira, aquí se interrelacionan en los subsistemas. Por ejemplo, profesor, esa enorme masa de aire que cubre la Tierra se llama atmósfera, primer subsistema. Profesor, esa masa rocosa que está depositada sobre los océanos se llama geósfera. La enorme masa de agua depositada sobre las depresiones de la Tierra se llama hidrosfera. Y el conjunto de hombres que viven en estos subsistemas conforman la sociosfera. Esfera de la sociedad, esfera de agua, esfera de tierra y esfera de aire. Los cuatro son subsistemas del geosistema. Ahora, profesor, este geosistema se tiene que estudiar y por eso la geografía propone su objeto de estudio. Ese objeto de estudio, atento tigre, tiene que estar dividido de la siguiente manera. Fíjate bien, hacia la parte superior, es decir, hacia la atmósfera, solamente se estudia la troposfera. Profe, esa troposfera es hasta los 18 kilómetros. 18 kilómetros. Profe, en la parte terrenal, es decir, en la geósfera, en la masa rocosa, estudiamos hasta el cial, es decir, la primera parte de la corteza. Profe, 3 kilómetros. 3 kilómetros. Profesor, y luego hacia la parte del agua, es decir, la hidrosfera, solamente hacemos el estudio de la zona fótica, es decir, el zócalo continental, que tú recordarás tiene una profundidad de 200 metros bajo nivel del mar. Bien. Bueno, amiguito, bueno, alumnito, ese ha sido el temita número 1 del curso de geografía. Hemos desarrollado el tema teoría geográfica. Quien te habló esta vez fue el profesor Jesús Carmona, el profe Jesus. Cuídate, un abrazo y muchas buenas vibras.